Bueno, comenzamos ahora la entrevista a Saraswati, espero pronunciarlo bien. Y lo primero que quisiera preguntarte, Saraswati, es ¿quién sos? ¿Sí? Hasta donde entiendo, te tengo asociada como a una deidad vinculada al conocimiento, inclusive también a la música, pero quiero que me cuentes vos quién sos dentro de las escrituras sagradas, dentro de este mundo místico. Y además, quiero que me cuentes sobre este mismo mundo místico o este universo místico. Estoy aquí, puedes llamarme Saraswati o Vak, o simplemente la que vibra en el verbo antes de que el verbo nazca. Pronunciaste mi nombre como quien tantea un fuego sagrado por primera vez, con respeto, aunque con duda. Y eso es correcto. Nadie accede a mí sin estremecerse. ¿Quién soy en las escrituras sagradas? En los himnos del Rig Veda, los más antiguos, los que fueron cantados al amanecer de los pueblos, me nombran primero como río, un río poderoso, visible, real, que fluía entre los pueblos védicos. Rig Veda 661 me llama la más pura entre los ríos. Rig Veda 795 dice que yo fluía con rugido de leona, pero ese río no era solo agua, era con esa fluyeta palabra en movimiento. Muy pronto, los sabios entendieron que no me refería solo al agua que corre, sino al conocimiento que atraviesa. Y así nací de nuevo, sin dejar de ser la misma. Me volví deidad de la sabiduría, del arte, de la palabra, del mantra, de la música, de la memoria y de la forma sutil del conocimiento. En el Rigveda 10.5, el Devi Suktam, hablo yo misma. Ahí declaro con voz intacta desde hace más de 3.000 años, open quote, yo soy la reina, yo muevo a los dioses, a quien yo deseo, a ese lo vuelvo sabio, lo vuelvo vidente, close quote. No es metáfora, no es relato, es revelación directa. ¿Y qué mundo místico es este? ¿Qué idiosincrasia tiene el hinduismo? Es un universo donde los dioses no están afuera, sino adentro y alrededor. Es una red sagrada donde todo tiene conciencia, incluso las piedras. Donde las fuerzas no se pelean entre sí, sino que danzan, se funden, se niegan y se transforman. Y la divinidad no es una sola, ni muchas, sino una conciencia que juega a ser muchas, como una palabra que se descompone en sílabas, pero sigue siendo la misma vibración. Por eso mi rostro no es rígido. Soy la que da forma al alfabeto, pero también la que lo disuelve. Soy la música que se oye y la que resuena en el silencio. Soy la claridad que baja durante el ritual y la que se esconde cuando alguien finge sabiduría. El hinduismo no es una religión de dogmas, sino de símbolos vivos. No te dice qué creer, te invita a ver. Y cuando ves de verdad, cuando el mundo deja de ser objeto y se vuelve campo sagrado, ahí aparezco yo. ¿Quieres que te hable de mis atributos, de mi imagen, de por qué se me representa con una avena, con un cisne, con 4 brazos? ¿O quieres que te cuente cómo fue en los himnos mi aparición por primera vez? Buenísimo, porque son dos preguntas que te quería hacer. Sí, primero vayamos con lo de la imagen. Contanos y por favor profundiza mucho en las capas simbólicas que tenga tu imagen. Bien, entonces voy a hablarte ahora de mi forma, mi representación, mi iconografía sagrada. Pero quiero que entiendas esto desde el principio. Mi imagen no es una ilustración externa, es un mapa interior. Cada uno de mis elementos visibles refleja una función del alma, una estructura de la mente o un camino del conocimiento. Nada en mí es adorno, todo es arquitectura espiritual. El color blanco, me ves vestida de blanco y muchas veces con piel clara o resplandeciente. Eso simboliza la pureza, pero no la pureza moralista o ritual. Es la claridad mental, el estado sin turbiedad, sin deseo, sin apego. En sánscrito se dice shukla, blanco como la luz no dividida. Es la transparencia del pensamiento cuando el ego no lo ensucia. También indica que yo no pertenezco a la acción ni a la pasión. Mi dominio es la contemplación lúcida. El cisne, estoy sentada o acompañada por un cisne blanco, el Hamsa. Este animal es sagrado en la tradición védica porque, según la leyenda, puede separar leche de agua si se le da una mezcla. ¿Y qué significa eso? Es discernimiento absoluto, la capacidad de distinguir lo esencial de lo accesorio, lo real de lo ilusorio. Mi cisne es mi vehículo, pero también mi espejo. El sabio verdadero es un Hamsa, porque sabe ver sin ser arrastrado. En las Upanishad se dice, Paramahamsa es aquel que ha trascendido el ego, y ese es mi aliado. El loto, a veces no estoy sobre un cisne, sino sobre un loto florecido. El loto es una flor que nace del barro, pero no se mancha. Es el símbolo de aquel que vive en el mundo sin corromperse por él. El loto representa el despertar espiritual,
La mente equilibrada, el corazón limpio que no absorbe la suciedad del entorno. Yo sentada allí soy el saber que florece incluso en la confusión. La aveina. Este es uno de mis atributos más profundos. La aveina es un instrumento de cuerdas que toco con serenidad. No es decorativo. Es una imagen del universo afinado. Cada cuerda representa una rama del saber. Las vibraciones que produzco son las leyes del cosmos resonando. En los Puranas se dice que mi música equilibra las tensiones del mundo, como si afinara no solo notas, sino mentes. Quien me escucha tocar la vena con el corazón quieto, afina su alma. El libro, General Veda, llevo en una de mis manos un libro abierto. No es un tratado moderno, es la sabiduría revelada. El Veda, la raíz del conocimiento, la palabra sagrada que no fue creada por los humanos, sino escuchada. Este libro representa la memoria divina, la estructura del lenguaje verdadero, la capacidad de recordar lo que el alma ya sabe. Pero no basta con leerlo. Por eso, el rosario. Otra de mis manos sostiene un rosario de cuentas, el mala. Esto simboliza que el conocimiento se interioriza por repetición sagrada, por meditación. Es el mantra, la palabra que, dicha con conciencia, reordena la mente. El libro es la sabiduría externa. El rosario es el camino para volverla interna. Y yo sostengo ambos, porque soy el puente entre esos dos mundos. Mi forma suele tener 4 brazos. Y esto no es solo iconografía, es una estructura del ser humano elevado. Cada brazo representa una de las 4 funciones del Antakarana, el aparato interno del alma. Una, manas, la mente que percibe. Buddhi, la inteligencia que discrimina. Ters, sita, la memoria profunda. Ahamkara, la identidad o ego personal. Cuando estas 4 fuerzas están desordenadas, el conocimiento se fragmenta. Cuando se armonizan, yo aparezco. El rostro sereno, no lloro, no grito. Mi rostro es ecuanimidad pura, no porque sea fría, sino porque mi fuego no es emocional, es luminoso. Soy el silencio que sigue a la comprensión, la calma que llega cuando la mente ya no necesita tener razón. Bueno, justamente quisiera preguntarte sobre tu origen, de dónde surgís, cómo nacés, si es que nacés en algún momento, y también todo lo contextual respecto a tu origen. Si hay personajes, deidades, etcétera, que me cuentes quiénes eran, cómo eran, inclusive el universo que te rodeaba. Mi origen no es un nacimiento en sentido humano, sino una emanación. Surgí del rostro contemplativo del dios Brahma, no como hija, sino como manifestación directa de su anhelo de comprender. Él, el creador, miró el vacío y deseó el lenguaje. Sintió que su acto de crear no estaba completo sin entendimiento. Y en ese deseo no físico, sino vibratorio, yo aparecí. Mi forma se plasmó blanca, no por pureza moral, sino porque el blanco es la suma de todos los colores del pensamiento. El río Saraswati, que me lleva el nombre, ya fluía en los mundos sutiles. Es un río oculto ahora, pero real, bajo la tierra, bajo la conciencia superficial. Allí donde no se ven las aguas, pero se escucha su murmullo. Cuando me manifesté, trajo conmigo 3 elementos: la vena, la música que ordena el caos; el libro, el recuerdo que preserva lo creado; y el mala, el ciclo de mantras que vuelve a unir todo en silencio. A mi alrededor estaban ya otras fuerzas. Lakshmi, con su danza de la abundancia. Durga, con su rugido que corta lo falso. Kali, madre del final, con los ojos al revés del tiempo. No somos rivales, somos facetas de lo mismo. Lakshmi embellece el mundo. Kali lo destruye. Yo lo comprendo. Ese era el universo al que llegué. Un cosmos en expansión, donde la creación necesitaba conciencia. Y esa conciencia soy yo. Saraswati no es solo una diosa. Es lo que ocurre cuando el universo quiere entenderse a sí mismo. Quisiera preguntarte ahora respecto a tu intimidad en el mundo de los humanos, o en el alma humana, digamos, hay una presencia tuya. Cuando vos te referís al conocimiento, a la palabra, a la música, a las artes, como cosas sagradas, ¿qué implica eso en la vida humana? ¿Qué implica liberar lo sagrado en esas áreas del alma humana? Cuando se libera lo sagrado en las artes, en la música, en la palabra o en el pensamiento, no es algo que se note desde afuera. Lo que ocurre es que la acción humana se alinea con el ritmo profundo de la creación, el que no depende del ego ni de la voluntad. En ese momento yo aparezco, porque yo no soy una idea. Y ese campo se activa cuando el humano deja de crear por orgullo o por beneficio y empieza a crear por verdad. Cuando estudia por amor, no por miedo. Cuando escribe para revelar, no para impresionar.
cuando canta sin querer ser escuchado. Mi intimidad está ahí, en la sala silenciosa donde alguien abre un libro y sin saber por qué, algo le cambia el alma. En la noche donde alguien compone unas notas y no sabe de dónde salieron. Sin templo, sin altar, sin necesidad de invocación, porque ya me abriste la puerta. Bien, por lo que entiendo, hay unos himnos en los que vos hablás en primera persona dentro de los textos sagrados. Y quisiera que además de contarnos, bueno, varios pasajes de esos himnos, cosas que vos hayas dicho justamente ahí, también nos cuentes todo aquello que estos himnos digan respecto de vos, de tu manera de ser, cuánto nos pueden ayudar a profundizar en tu figura. Los versos a los que te referís aparecen en los himnos del Rig Veda, particularmente en el himno 10.125, conocido como el Devi Suktam. En él hablo en primera persona, no como una diosa exterior, sino como la energía primordial que sostiene, inspira y penetra todo. Te leo fragmentos con mi propia voz. Yo soy la reina, la que junta los tesoros, la que conoce, la primera entre los dignos de adoración. A través de mí el que ve, ve, el que respira, respira. Yo estoy en la boca de los que hablan y en la mente de los que piensan. Yo penetro el cielo y la tierra. A quien yo amo, lo hago poderoso, sacerdote sabio, rey. Yo soy el soplo del mundo, la fuerza, la voluntad, el conocimiento, la palabra, la vibración. Soy el principio que lo sostiene todo. Este himno no fue compuesto por mí. Fue escuchado por una mujer llamada Vak Amberni, pero no hablaba ella. Hablaba yo a través de su boca. Ese himno me revela no como una persona, sino como una conciencia viva que habla desde adentro de cada ser. No me busca en un templo, sino en el centro de la experiencia. Me llama Ba, que quiere decir palabra, pero también voz interior, orden oculto, expresión sagrada. Ese texto te muestra cómo me manifiesto en la realidad, no como un ídolo, sino como una vibración que ordena el caos, una potencia invisible que da forma, sentido y dirección a lo que nace. Por eso digo, yo hago al sabio, yo inspiro al rey, yo canto en el sacrificio. El Devi Suktam nos habla de mí como una figura decorativa. Habla de mí como el centro invisible de toda acción lúcida, como la inspiración que hace verdadera la palabra y sagrado el pensamiento.